Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal, una nueva sección que traigo para ustedes en la cual voy a estar desglosando videos anteriores para cada parte explicárselas en mayor detalle, en mayor profundidad para que puedan entenderla mejor. Por lo mismo, vengo mostrándoles la cara para que ustedes puedan absorber el conocimiento de mejor. El proceder es simple. Yo en este caso, en este video de prueba, voy a estar hablándoles del proceso de araucanización, un conjunto de conflictos y de cruces que tuvo en la línea de fuego a los grupos araucanos procedentes de justamente la zona de Arauco, de la cual la mayor parte se encuentra en Chile y una pequeña parte se encuentra en Argentina, en la zona de Neuquén. No quiero entrar en polémica en este asunto, no estoy hablando de política, sino de historia. Los hallazgos arqueológicos señalan la antigüedad de los araucanos principalmente en la zona de Arauco, aunque también en este punto justo de la Argentina que es Neuquén. Volviendo al caso. El cruce de los araucanos procedentes de Arauco y una pequeña parte de Neuquén argentino contra los pueblos pámpidos de la Pampa y norte de la Patagonia argentina. A continuación de esto les voy a poner un clip. Primero una breve introducción. A continuación el clip, el que tomé del video del top 5 de guerras que cambiaron la historia precolombina. Y luego va a venir una pequeña reflexión de mi parte. Ya sin más introducción, yo soy el cacique y les voy a explicar en profundidad y con lujo de detalle qué fueron las guerras de araucanización, cuáles fueron sus causas y cuáles fueron las consecuencias que acarrearon. Lo primero que tenemos que saber respecto a este tema es que tanto los pámpitos como los araucanos no eran extraños entre ellos. Existieron relaciones comerciales entre estos pueblos desde tiempos inmemoriales. De hecho, los araucanos tenían un nombre para los pámpidos, que era Tehuelche, que se traduce como gente brava, gente bravía. O sea, gente que vive en condiciones bravas, en condiciones hostiles, y por ende puede llegar a ser gente hostil. Obviamente no se refiere a eso, nosotros sabemos que los pámpidos eran bastante tranquilos en comportamiento, pero su apariencia, por decirlo en términos puntuales, sí era bastante aterradora y de hecho desde ello dejaron constancia tanto los hispanos como los criollos. Con los araucanos no fue la excepción y por eso los tenían con este nombre. Los pámpidos por su parte también tenían un nombre particular para referirse a los araucanos, que es Neuquén, que de esta palabra surge el nombre de la provincia de Neuquén, que era donde era el punto comercial en el cual los pámpidos se cruzaban con los araucanos para llevar a cabo sus intercambios comerciales, que Neuquén viene de hombre fuerte. Los araucanos fenotípicamente eran más bajitos que los pámpidos, pero eran más fornidos. Y la mayor cantidad de veces también tenían mucha más potencia física que sus primos del este, que si nos ponemos en términos atléticos, no eran tan fuertes, sino que lo suyo era la velocidad. El porqué está en su medio de vida. Los araucanos eran sedentarios, lo suyo era el trabajo de la tierra y de los animales. Los pámpidos eran cazadores-recolectores, eran nómadas. Y su principal técnica para la cacería era simplemente ir a la carrera contra el animal y agarrarlo con las manos. Así lo describe en su escena no lo recuerdo ahora, pero después le voy a dejar por acá el nombre del español que vio la escena de cacería de los grupos pámpidos y lo dejó en su diario, un español. Ahora, ¿cuándo sucede este proceso de araucanización? Pues en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII o mediados, cuando los misioneros cruzan el territorio pampeano para mapear la zona y hacer un padrón de todos los pueblos que se encontraban en el lugar, los cuales estarían vinculados al próximo proyecto de evangelización, el cual nunca se llevaría a cabo porque en el medio
la corona prohibiría a los jesuitas y los expulsaría del continente. Antes de que esto pasara, los misioneros sí fueron desde el Río de la Plata hasta Chile, logrando este objetivo de mapear la zona, llevando todo en sus diarios de viaje. El tema es que cuando llegan a Chile, la información que todos estos tenían en sus diarios llegan hasta los pueblos araucanos. Recordemos que estos ya tenían un largo vínculo con los españoles y muchos de ellos tenían un buen entendimiento con comerciantes hispanos y obviamente también con jesuitas. Incluso había quienes podían hablar, leer y escribir en la lengua hispana. Por ende, cuando los araucanos supieron de todo lo que había en detalle pampa adentro, recordemos que ellos se cruzaban con los tehuelches para comerciar, pero no sabían que había mucho más allá. Cuando lo descubrieron y vieron la gran abundancia de recursos que había y la poca competencia por estos, obviamente hubo muchos grupos que decidieron migrar a estas tierras en busca de mejores oportunidades. No quiero ondear mucho en cosas que ya hablé en aquel video y que van a volver a escuchar justamente ahora, ¿sabes? Así que nada, les dejo el clip y mientras me tomo mi mate, ustedes vayan escuchando aquella historia y nos vemos al rato para que yo les cuente cuáles fueron las consecuencias de este acontecimiento. Pampa, Arauco y Patagonia. Hoy en día territorios reconocidos por su gran fertilidad y por su enorme disponibilidad de recursos naturales principalmente energéticos. Sin embargo, en tiempos del virreinato estas zonas eran consideradas un territorio hostil, llamado por algunos incluso como el país del diablo. Y es por eso que tras múltiples intentos fallidos decidieron renunciar a la idea de conquistarlo. Sus habitantes no eran un pueblo unificado, sino varios, con sus particulares barreras culturales e idiomáticas, principalmente entre los pueblos de Pampa y Patagonia con los de Arauco. Si bien existía un comercio fluido entre los Reche, habitantes principales de Arauco y llamados mapuches, los Gununacuna, principal pueblo habitante de la Pampa, y los Aoniquén, principales habitantes de la Patagonia, las diferentes barreras y fronteras siempre estuvieron bien marcadas entre estos pueblos durante miles de años. Claro que todo esto cambió abruptamente cuando llegaron los europeos. La intervención de estos, llegando por los caminos del Inca a intentar conquistar Arauco, lo cambió todo. A diferencia de los pampeanos patagónicos, los araucanos eran una sociedad sedentaria agroganadera, lo que los hacía ideales para la anexión. Sin embargo, esta no fue una tarea sencilla. Al haber tenido por muchas generaciones un contacto fluido con los incas, los araucanos tenían una noción del arte de la guerra muy importante. Tras 100 años de una cruenta lucha, los españoles decidieron renunciar a la idea de conquistar ese territorio. Declararon a los araucanos como reino independiente y buscaron una relación amistosa de comercio con ellos. Sin embargo, con el paso de un siglo más de paz, esta alianza creó un efecto rebote. La entrada de múltiples productos hispanos en la economía mapuche, como cultivos adaptados al frío como el trigo o animales de rápido engorde como ovejas y cabras, además de herramientas de hierro mucho más ideales para trabajar la tierra, le permitió a los araucanos maximizar sus reservas de alimento y evitar efectivamente las hambrunas. Y esto a su vez evitó las constantes guerras tribales que había por la competencia por los recursos. Así que con el paso de algunas generaciones, los araucanos que ya antiguamente practicaban la poligamia como un método para reabastecer sus números tras hambrunas o tras guerras, al no existir estas dos se multiplicaron de manera exuberante. Nuevamente había competencia por los recursos, pero no porque hubiera pocos, sino porque había demasiada gente. Sin embargo, entrado el siglo XVIII, los hombres araucanos ya no eran tan apegados a la tierra como lo eran sus ancestros, sino a sus familias y a la necesidad de proveerles. Y al enterarse de los extensos territorios libres y de los grandes recursos que existían al este de la cordillera, decidieron cruzar a ella. Esto para conseguir un mayor sustento para sus familiares, ya que habían oído que Buenos Aires, en el Río de la Plata, ofrecía muchos mejores productos que Santiago de Chile, aunque esto los hizo entrar en competencia directa con los Gununacuna, quienes, al igual que los Aoniquén al sur, los araucanos los llamaban a todos tehuelches, tanto por su apariencia física como por su estilo de vida ecuestre que llevaban. Estos grupos, que eran dominantes en la zona y estaban al mando de la dinastía de Cangapol, rechazaron los primeros avances araucanos, y a otros les permitieron instalarse a cambio de su vasallaje. Pero con el vacío de autoridad dejado por la muerte del cacique bravo Juan Cangapol y el constante avance de nuevas migraciones araucanas, pronto los Gununacuna no dieron abasto y fueron completamente arrasados por este pueblo que tenía un arte de la guerra más avanzado, además de un respaldo por parte de sus parientes en Chile que les permitía reponer rápidamente los números que perdían. Pronto esta poderosa fuerza de combate tomó posesión efectiva de importantes territorios en la Pampa y el norte de la Patagonia.
Además tenían como costumbre tomar como propios a las mujeres y a los niños de los enemigos que vencían, lo que llevó a que grupos enteros de los Coluna fueran absorbidos culturalmente. Aunque no toda la conquista fue pacífica, hubo momentos puntuales como grupos araucanos que al cruzarse con ciertos grupos Cuna llegaron a una coexistencia pacífica. El mismo, seguido por un mestizaje entre araucanos y tehuelches, crearía nuevos grupos humanos como los ranqueles o ranculches, mismo que al tener lo mejor de ambos no tardaría en volverse un grupo dominante en la zona. Aunque independientemente si la asimilación hubiese sido violenta o pacífica, la realidad es una sola. Para cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la independencia en 1816, la totalidad de la Pampa ya hablaba la lengua araucana y el Cuna solo seguía existiendo al sur del Río Negro. Bien, las consecuencias de estos acontecimientos fueron las que ya les dejé dichas en el final del clip. Surgimiento de nuevos grupos humanos que tenían lo mejor de ambos progenitores y la instalación de una lengua y cultura común en todo el grueso de las llanuras pampeanas y norte de la Patagonia. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Pues porque esto permitió una mayor coerción entre los distintos grupos y una mayor coerción entre grupos que ahora tenían el arte de la guerra que los araucanos habían desarrollado tras 100 años de guerra contra los españoles. Algo que les vino muy bien para combatir ahora con la República Independiente. Una que había heredado las ambiciones expansionistas del Imperio Español. Muchos importantes líderes o caudillos, como les quieran decir, como Yanguetrus, Panguitrus War, Fainé, Calfucurá, Galbayú y muchos otros, podría estar todo el día nombrando los importantes caciques de Pampa y Patagonia, comandaron una feroz resistencia y muchas veces llegando hasta igualarse en términos de poder bélico con los mismísimos estados independientes de Argentina y Chile. Seguramente en algún video en el pasado les habré contado cuál fue esa equiparación de fuerzas. De hecho, el cacique Calfucurá, conocido por algunos como el emperador de las Pampas y por otros como el Napoleón de las Pampas, llegó incluso a igualarse en poder bélico contra ambos ejércitos al mismo tiempo. ¡Salgan de acá, pero conchos de madre! ¡Salgan! 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 ¡Salgan, pero conchos de madre! ¡Salgan! ¡Salgan! Y en realidad estuvo muy pero muy cerca de forjar un estado independiente en Pampa y Patagonia. De hecho en realidad estuvo bastante cerca, hasta tenía su propio sello nacional. Y no contentos ya con haber divulgado toda su cultura por el territorio pampeano patagónico, también incursionaron más al norte, tomando partidos en las guerras civiles que tuvo el Estado argentino en tiempos de la Confederación. Casi 80 años después de la independencia de las repúblicas sudamericanas, todavía Pampa y Patagonia seguía siendo un territorio indígena libre, lo cual no es poca cosa, considerando que ya para este tiempo ya existían las metralletas. En fin, las consecuencias de aquellas guerras de araucanización no solo se traducen en que la conquista de aquel territorio por parte de la República Argentina y la República Chilena se haya alargado bastante más, sino que las consecuencias se siguen viendo incluso hasta nuestros días, cuando grupos mapuches, algunos legítimos y otros no tanto, aún siguen en reclamación de aquellas tierras que en su momento conquistaron de alguien más. ¿Y qué decir de la difusión de la cultura? Yo tengo, como ya saben, varios de ustedes, yo tengo un linaje de Aguita Calchaquí, ya que mis ancestros más antiguos que he logrado rastrear son de la zona de Vinará, Santiago del Estero, cerca de la frontera con Tucumán y Catamarca. Pero aún así, yo me llamo Lautaro, que es nombre mapuche. Y todos mis hermanos también tienen un nombre mapuche porque a mi mamá le gusta esa cultura, o al menos le gustan sus nombres. Y digo lo mismo, yo conozco a varias personas mapuches auténticos y la verdad son muy buena gente, gente muy amable, gente muy culta, que a mí me cae muy bien. No me caen tan bien los que manchan su nombre llevando a cabo ilícitos, como el incendio de bosques nativos, por ejemplo, algo que no se puede perdonar jamás, mucho menos haciéndolo bajo el nombre de una causa como es la causa mapuche. La real, la auténtica, no la que busca
apoderarse de tierras incluso hasta la costa atlántica, lo que no tiene ningún sentido, y encima con sede en Bristol, Inglaterra. Pero no nos pongamos en eso, no nos pongamos en eso. En fin, espero que les haya gustado esta temática del video. Coméntenme abajo con qué otro quieren que analice, qué otro quieren que desarrolle. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Algunos de ustedes ya tienen mi Instagram, pueden también mandarme un mensaje privado pidiéndome que analice tal fragmento de tal video pasado y yo no voy a tener problema en hacerlo. En fin, yo soy el Cacique y estas fueron las causas y las consecuencias de la guerra de Arauco. Sin más que decir, den like si el video les gustó, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así, coméntenme qué les ha parecido y compártanlo para que pueda llegar a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.